Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Qué bueno que hoy en el comienzo de la semana te vuelves a conectar con nosotros. Estamos hablando de los grandes milagros de Jesús. Inimaginable lo que Jesús hacía en su tiempo y lo que Jesús desea hacer en nuestro tiempo. El día de ayer, domingo, en la entrada triunfal, hablamos sobre aquel gran milagro de convertir el agua en vino. Allí, en Caná, Jesús le cambió la vida a su mamá y a todos los discípulos que estaban en aquella boda. Jesús había salido, pero regresaba nuevamente a Galilea. Y un alto funcionario del rey escuchó que Jesús regresaba a Caná, donde hizo su primer milagro. Salió desde Capernaum desesperado, corriendo unas 35 millas a un día de distancia de donde Jesús estaba. Fue a encontrarse con Jesús porque tenía una fe en crisis. Su hijo estaba muy enfermo, muy delicado de salud, y allí se postró delante del Rey verdadero Jesús y le suplicó y le dijo: ven conmigo a casa porque necesito que ores por mi hijo. Jesús miró a su alrededor todas aquellas personas que lo estaban siguiendo y los confrontó y le dijo: ¿ustedes tienen que ver milagros para creer? Esa pregunta te la hago hoy. ¿Tienes que ver milagros para creer en el Hijo de Dios? Luego de Jesús confrontar a cada uno de los milagros de ellos, se dirige a aquel alto funcionario y le dijo: vete a tu casa, tu hijo ya es sanado. Jesús le quiso decir en buen puertorriqueño: no tengo que llegar a tu hogar para sanar a tu hijo. Desde aquí envío la palabra y hago un gran milagro. Jesús quiso cambiar aquella fe en crisis en una fe confiada. Y aquel alto funcionario comenzó nuevamente a caminar de vuelta a su hogar en aquella confianza de que Jesús había hecho un gran milagro. Se encuentra con sus sirvientes para confirmar que su hijo estaba sano. Pero para confirmar ese milagro, ese alto funcionario le pregunta: ¿cómo a qué hora sanó? Él quería saber que en el momento que Jesús profetizó y dijo, fue el momento exacto cuando su hijo levantó. Allí en aquel momento, de su fe confiada, cambió a una fe confirmada. Había una confirmación del milagro del Señor Jesús en la vida de su hijo. Pero esa fe no solamente fue confiada ni confirmada, sino que fue entonces convertida en una fe contagiosa. Dice que él, su casa y todos los que estaban a su alrededor creyeron. Dios hace cosas inimaginables que jamás podemos pensar. ¿Cuál es hoy tu oración? Si supieras que Jesús ha llegado cerca de tu hogar y te vas a acercar a Jesús, ¿qué le vas a pedir? Tu fe en crisis, hoy Jesús la puede cambiar en una fe confiada, confirmada y en una fe contagiosa. Hoy Dios quiere utilizarte en medio de tu crisis, cambiarla en una gran bendición. Te invito a que vengas delante del Señor, a que te acerques a Él, a que podamos crecer y confiar en que Él tiene control sobre todas las cosas. Él hará un gran cambio en la vida de cada uno de nosotros. Y en ese cambio y en ese milagro inimaginable te utilizará para que otros vengan a los pies de Cristo. Pero ¿qué tal si hoy su Espíritu Santo que está en nosotros y está en ti, hoy te pide: dime, siervo, ¿qué necesitas? Oremos al Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, porque somos muchos que hemos llegado con una fe en crisis delante de ti, confiados en que tú llegues a tiempo en medio de nuestra necesidad y cambies nuestra fe en crisis por una fe confiada en ti. Señor, ayúdanos a poder llegar a la realidad de nuestra vida y poder cambiar nuestra fe en una confirmada. Señor, daremos este testimonio a muchos para que otros crean y nuestra fe sea contagiosa. Gracias por lo que haces. Gracias por lo que seguirás haciendo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.